Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué tal de fin de semana? Espero que realmente pues hayas descansado lo suficiente. Ya estamos ya pues culminando el último día ya de este descanso, de este reposo para aquellos que descansan sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que hayan tenido esa oportunidad. Bueno, ahora es día domingo, día del Señor, día de dedicárselo a nuestro Dios, ¿verdad? Él dijo, vas a descansar el séptimo día. Para nosotros, el séptimo día es el día domingo, ¿verdad? Es el día domingo que nosotros pues venimos y dedicamos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Así que estamos aquí, ¿verdad? Listos a compartir este mensaje en manos del alfarero y vamos ya a entrar en detalle. ¿Verdad? Ya es el último tema, ¿verdad? Que estamos llevando de la serie de la iglesia de las iglesias del apóstol Pablo, y en esta ocasión estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Así que si tú me has acompañado de principio hasta ahorita, pues yo te felicito. Y realmente espero en Dios pues que ya en algún tema tú te hayas identificado y que hayamos crecido juntos, ¿verdad? Porque esto no se trata de que solo para el que me oye, no, esto también tiene que ver con mi persona, ¿verdad? Entonces estamos creciendo juntos en esto, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos decidimos a estudiar la palabra de Dios, hay aspectos nuevos que nosotros vamos descubriendo, entonces vamos creciendo juntos, tú y yo en este momento. Así que hemos hablado, ¿verdad?, de estos temas de referente y de este libro que no lo había visto anteriormente, así como ahora, ¿verdad? He descubierto mucha riqueza, como lo decía ayer, mucha riqueza en lo que está aquí comprendido lo que es este libro de Éfeso. Vamos a orar ahora para poder ya iniciar lo que es este tema, así que acompáñame a orar. Bendito Dios, muchas gracias por este día que nos concede, Señor, un día muy hermoso, Señor, que tú nos has permitido ahora poder amanecer y despertar nuestros ojos, Señor, a este día. Te ruego, Padre mío, que seas tú que protejas, o sea, que en este día pues seas tú tomando el control de principio a fin, Señor, de lo que pueda acontecer en cada una de nuestras vidas. Y así también te ruego, Padre mío, que en este momento que vamos a hablar de tu palabra, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que prepares nuestros corazones como esa tierra fértil donde en este momento vamos a sembrar esta semilla que es tu palabra y que pueda producir el fruto para lo cual se está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, en las manos del alfarero dijimos, y estamos viendo ahora lo que es esa serie de las iglesias del apóstol Pablo, y tenemos un tema muy importante y es el propósito. Vamos a ver el propósito del apóstol Pablo en esta ocasión. El propósito del apóstol Pablo para venir y escribirle esta carta a los efesios. Pero también quiero enfocar este tema a nuestro propósito. ¿Por qué? Decíamos ayer que vamos a hablar del propósito, pero antes de eso vamos a hacer así una breve, como que vamos a recontar, ¿verdad? Los temas que hemos visto para poder nosotros tener ya lo que tenemos ya alineamiento, lo que vamos a hablar, y es que quiero que entiendas algo, ¿verdad? En primer lugar, hablamos de la fuerza y el poder en el Señor, que nosotros tenemos fuerza, tenemos poder a través de Él, y además de eso hablamos en ese tema, tomamos aquella identidad en Dios, de que somos sellados, de que nosotros tenemos herencia, de que somos hijos de Dios. Entonces ahí nosotros nos formulamos lo que es nuestra identidad. Hablamos también de cuando el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Efeso, y vemos esas cualidades, esas características por los cuales, ¿verdad? Estos problemas, más bien dicho, los cuales él vino y exhortó a esa iglesia, y en uno de ellos pues nos vimos tal vez identificados, y ahí tú puedes ver pues en el tema, ¿verdad?, correspondiente, de que también hubo una exhortación. Vemos que nos habla de la unión de la iglesia, de la armonía, de que cómo podemos trabajar todos juntos, de que el Espíritu Santo se manifiesta a través de un cuerpo unido, o sea, de una iglesia unida, como también de una familia unida, en una empresa donde todos sus empleados son unidos, pues todo funciona mejor. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la unión. Hablamos también de que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no somos las personas que antes fuimos, ya no nos pueden etiquetar por lo que éramos. Ahora somos personas nuevas en Cristo Jesús y tenemos esa oportunidad de vida eterna.
Y hablábamos últimamente, que fue el día de ayer, de la armadura de Dios, ¿verdad? De cómo poder lidiar una batalla espiritual, y recordamos que no tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra aquello que manipula, ¿verdad?, a las personas para poder obrar y servir de tropiezo aquello, ¿verdad?, que realmente quiere hacerse para el nombre de Dios. Ahora pues vamos a ver el propósito, que es el último tema de lo que es concerniente a esta serie de la iglesia del apóstol Pablo llamado Éfeso. Bueno, vamos ya a entrar en detalle. Quiero que vayas ahí a Efesios capítulo 4, 16. Y vamos a ver cuál era el propósito del apóstol Pablo en escribir esta carta, o como he dicho, cómo es que fue llamado para poder venir y hacer. Vamos a encontrar en estas porciones bíblicas a lo que Dios lo llamó a hacer, ¿verdad? Y por eso es que yo lo tomé a bien, que también nosotros lo podemos adecuar a nuestras vidas, porque nadie ha nacido por gusto en este mundo. Cada quien tiene un propósito de parte de Dios para poder realizar en este mundo. Así que vamos a ver Efesios 4:16. Dice así: de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas sus coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Cómo es esto? Todo lo hacemos por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a su ministerio, ¿verdad? Recordemos que todos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados. Primero encontramos el llamamiento a ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es ese llamamiento a ser hijo de Dios? Cuando nosotros estamos perdidos en este mundo y de repente sentimos en nuestro corazón el deseo de recibir a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Este es el primer llamamiento, cuando el Espíritu Santo te convenza de pecado y tú dices: no, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Entonces tú vienes y te arrepientes y le das tu vida al Señor y tu voluntad al Señor. Entonces, en este momento es el primer llamamiento. El primer llamamiento es a ser hijos de Dios. Y dentro de ese grupo de ser hijos de Dios, Dios hace llamamientos específicos para poder realizarlos a aquellos que son llamados al ministerio, a la obra de Dios, ¿verdad? Aquellos que conocemos como pastores, evangelistas, profetas, los 5 ministerios que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Son los llamamientos que Dios hace, ¿verdad? Ya para las personas que van a estar contempladas en el funcionamiento de lo que es la obra de Dios. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo, ¿verdad? Dios lo llamó aquí para ser un apóstol, ¿verdad? Él es un apóstol. Entonces vemos aquí que él trae de referencia así, como hablamos ayer de lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Que trae por referencia lo que es un soldado romano. Así también ahora pues trae referencia a lo que es un cuerpo humano. Él dice: ustedes son como un cuerpo humano. La iglesia es como un cuerpo humano, que todos tienen diferentes funciones, pero todos son una parte de un cuerpo. O sea, todo hijo de Dios, todo cristiano, sin importar la denominación de la iglesia que asista, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Que tengan como forma diferente para adorar a Dios, forma diferente para servirle, pero significa que si tiene a Dios en su corazón, es parte de la misma familia de Dios. Entonces dice: ustedes son parte de un cuerpo. ¿Y por qué le decía esto el apóstol a la iglesia de Efesios? Recordamos que tenían problemas entre sí mismos. Ellos no se aceptaban porque ahí habían judíos y habían gentiles y habían problemas entre ellos, ¿verdad? Entonces por eso les decía yo: ustedes son parte de un cuerpo, ¿verdad? Son parte de un cuerpo, y un cuerpo entre sí unido, ¿verdad? Por sus coyunturas, así como nosotros tenemos nuestras manos y nuestros brazos unidos todos por lo que nosotros llamamos articulaciones, ¿verdad? Tenemos nuestras piernas, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, nuestras partes del cuerpo están unidos, ¿verdad? Entonces dice: entonces ustedes cuando están unidos, ¿verdad?, por las coyunturas, dice, van creciendo en actividad unánimemente, cada quien haciendo lo suyo. Cuando tú tienes tu cuerpo, tus manos tienen una función, tus pies tienen una función,
tus 5 sentidos tienen funciones diferentes cada uno. O sea, no todo tu cuerpo hace lo mismo. Tu corazón tiene una función específica. Tu estómago tiene una función específica, ¿verdad? Tus pulmones tienen una función específica y cada uno conocemos cuál es la función de cada uno de los órganos que nosotros poseemos, ¿verdad? Entonces, así mismo es la iglesia. La iglesia, cada quien tiene en sí, en general, la iglesia, cada denominación tiene una función específica. Y si lo hablamos ya más singularmente, dentro de una iglesia local, cada persona tiene una función específica dentro de esa iglesia. Todos aquellos que nosotros, pues, los que sirven en una iglesia, tienen una función específica. Entonces, por eso dice aquí que cada quien haciendo lo suyo va creciendo. Y quiero que tomes en cuenta esto porque dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Por qué? Y eso significa enfoque. Cuando tú te enfocas en lo que Dios ha dicho de ti, cuando tú te enfocas en tu propósito, cuando tú ya conoces para qué estás en este mundo, cuando Dios ya te ha dado un propósito, entonces tú te enfocas en ese propósito y vas creciendo, porque estás enfocado en lo que tú haces. Es como en el área profesional. ¿Qué hace un médico? Un médico se enfoca en todo lo que es el área de medicina. Si este médico viene y tiene el área de medicina, pero él no está enfocado en esa área, sino que él se enfoca en arquitectura, que nada tiene que ver con medicina, entonces tú crees que va a haber una efectividad en lo que es su campo laboral. Por supuesto que no, va a ser un fracaso rotundo, porque su área es la medicina, entonces todo lo que tiene que alimentarse de conocimiento tiene que ser alineado a lo que es la medicina. Un arquitecto, todo lo que él lee, todo lo que él se alimenta para poder aumentar su conocimiento tiene que ser en el área de arquitectura. Asimismo somos los ministros de Dios. ¿Es usted un evangelista? Pues entonces todo su refuerzo, todo lo que usted tiene que alimentarse es en el área evangelista. Si es usted un profeta, pues todo lo que tiene que alimentarse tiene que ver con el área profética. Entonces asimismo es como lo que yo te estoy expresando ahorita. Cuando tú conoces lo que realmente eres, cuál es tu propósito, cuál es tu llamamiento, qué es lo que Dios realmente ha dicho que tú eres. Fíjate bien que te estoy diciendo lo que Dios dice que tú eres, porque nosotros no somos lo que la gente dice. Amén. Yo no estoy de acuerdo en aquello que dice, no, usted es lo que la gente dice. No, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Sabes por qué? Porque la gente muchas veces por egoísmo, por envidia, te tildan de algo que no eres, te etiquetan de algo que no eres solamente porque les caes mal o porque te tienen envidia. Entonces tú no eres lo que dice la gente. Nosotros somos lo que dice Dios. No somos ni lo que decimos nosotros mismos. Porque yo misma puedo decir tantas cosas. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy esto y quizás no soy nada de eso. Yo soy lo que Dios dice de mí. No soy lo que la gente dice de mí. No soy lo que yo digo, sino que yo soy lo que Dios ha dicho desde la eternidad que soy. Y así mismo eres tú. Tú no eres lo que la gente dice de ti. Tú no eres ni siquiera lo que tú mismo dices, porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Amén. Tú eres lo que Dios dice de ti desde la eternidad, como te ha diseñado, como te ha creado. Él sabe muy bien quién eres. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos el propósito, cuando Dios, es que es importante, por eso hablamos de los temas que hemos mencionado, porque cuando tenemos identidad y tenemos propósito, porque a mí me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo aquí introduce un tema de guerra espiritual enfocado en todo lo que se está hablando. Y me llama mucho la atención porque es que la verdad que si tú tienes identidad y tienes propósito, tú sabes muy bien quién eres, entonces puedes votar todo argumento que venga en contra de ti en la guerra espiritual. Cuando estás lidiando una batalla espiritual. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú conoces al Dios que posees y cuando tú sabes tu propósito, pues nadie te puede mover de ahí. Y tú puedes venir y mantenerte estable ante cualquier argumento que venga en tu contra. Entonces, cuando tú estás enfocado en lo que tú eres, porque tú conoces tu identidad, tú conoces tu propósito, vas creciendo, como dice aquí, ¿verdad? Van creciendo mutuamente según la actividad de su miembro, o sea, según la actividad de lo que tú haces, según la actividad de lo que tú conoces,
Tú vas creciendo, te vas desarrollando, vas avanzando, y crecer significa hacia arriba, ¿verdad? Vas avanzando, vas edificando, porque después dice que se va edificando. Dice aquí, recibe su crecimiento para ir edificándose. O sea, estás enfocado en una área, sabes quién eres, ¿verdad? Sabes quién eres, tu propósito, sabes quién eres, qué es lo que vas a hacer. El propósito es que tú sabes qué es lo que vas a hacer. La identidad es que tú sabes quién eres. Entonces tienes propósito, sabes qué es lo que vas a hacer. Estás enfocado en lo que tienes que hacer. Recibes tu crecimiento, pero además de eso te vas edificando, y edificando significa que vas hacia arriba, vas avanzando, vas creciendo, vas madurando, vas elevándote, ¿verdad? Hasta llegar al momento que Dios quiere que tú te encuentres, ¿verdad? Por eso dice aquí qué importante es tenerse la unión. Todo depende de la unión. Y vemos aquí de la unión no solamente de como, o sea, un individuo que está enfocado en lo que hace, sino que cuando tú estás enfocado, esto es como un dominó, ¿verdad? Cuando una pieza está bien puesta, una pieza de algo está bien segura, las demás piezas también lo pueden estar, y esa es la iglesia. Cuando alguien está enfocado en lo suyo, está haciendo lo que realmente le corresponde, es una buena columna en lo que es la edificación, porque no anda buscando pleito, no anda viendo lo que hace el otro, no anda queriendo lo que tiene el otro, no está perdiendo su tiempo en ver lo otro, está enfocado en lo que sí realmente tiene que estar enfocado, en lo que la persona hace, ¿verdad? Está enfocado en su propósito. Entonces es una persona que ha crecido y que tiene bien sus bases, las tiene bien sólidas en lo que es su base en individual. Entonces, ese elemento es un elemento muy fuerte, ¿verdad? Que puede venir y mantener a otros, ¿verdad? Si otros están de la misma condición, cuando se une ese elemento que está bien fortalecido en sus bases y vienen otros elementos igual, entonces se mantiene un fundamento sólido en lo que es la iglesia. Y esto es lo que menciona el apóstol Pablo aquí. Cuando estamos enfocados todo en lo que tenemos que hacer cada uno, formamos una iglesia unida, una iglesia armoniosa, una iglesia fuerte, una iglesia que está bien fundamentada en lo que cree, y además una iglesia que le pueda ayudar a otro. Volvemos para poder entender esto. Volvamos a las profesiones. Un médico está bien sumergido en lo que es su área. Pero yo necesito un médico cuando me enfermo, ¿verdad que sí? Yo no soy médico, necesito un médico para que me ayude en mi enfermedad. Cuando él está bien fortalecido en su área, me puede ayudar a mí y me puede sacar del problema. Amén. Tengo un problema legal, yo no soy abogado, pero hay un abogado que conoce de leyes. Entonces ese abogado está bien sumergido en su área. Pero ese abogado me puede ayudar a mí a salir de cualquier problema, ¿verdad? Porque conoce de leyes. Pero yo soy una hija de Dios que conoce la palabra de Dios, y alguien tiene un problema espiritual, alguien tiene un problema, necesitan de mí. Necesitan de mí para poder solventar el problema espiritual que solamente Dios lo puede hacer. Necesitan de mí. Entonces, cuando todos estamos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en nuestro propósito, no solamente estamos firmes, fundamentados cada uno en lo que debe de hacer, sino que también puede servir de ayuda a otros. ¿Te das cuenta? Le sirve de ayuda a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuándo tú puedes ayudar a tu prójimo? Cuando le amas. Amén. Porque dice que nosotros debemos de ayudar a nuestro prójimo, debemos de ser bondadosos. Cuando tú generas, la bondad es un fruto del Espíritu, y solamente cuando tú tienes al Señor en tu corazón, tú puedes ser bondadoso con aquel que lo necesita. Puedes mostrar, nadie puede dar lo que no tienen, dice por ahí, ¿verdad? El dicho. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes el amor de Dios en tu vida, tú no puedes demostrarle amor a tu prójimo. A ti no te duele el dolor ajeno,
¿verdad? Tú puedes ver una persona ahí muriéndose, ahí siendo afectada, pero si tú no tienes amor por esa persona, tú no te decides ayudarle, sino que tú contribuyes a dañar, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios representa eso, ¿verdad? Que tú cuando tú amas, cuando tú tienes el amor de Dios, tú tienes amor para con los demás, amén. Entonces ahí dice, por eso van creciendo, van edificándose en amor, amén. Ahora, ¿qué más? Vamos a entrar ya de lleno acá, esa es la introducción. Dice, vamos a hablar del propósito del llamado del apóstol Pablo. Vemos en Efesios 3, del 7 al 13, está eso allí. Ahí nos explica eso. Efesios 3, del 7 al 13, ahí podemos encontrar eso, ¿verdad? Pero dice aquí, lo vamos a leer. Sí, lo vamos a leer acá para que lo podamos entender todo completo, ¿verdad? Dice aquí del 7 al 13. Dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todas la realización del plan de Dios. El misterio de desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a nuestro Dios. Amén. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Dice, el más insignificante de todos, el más pequeño de todos. Dice, fue el que vino y se le otorgó ese regalo del evangelio, dice, para venir y poderlo comunicar a las naciones, ¿verdad? Poder repetirlo, poder comunicar, porque predicar significa repetir, ¿verdad? Lo que ya está escrito. Predicar, repetir lo que está a las naciones, ¿verdad? Dice aquí. En el 4.13 dice, aunque era el más significante de todos. Dice el más insignificante. ¿Y qué notamos nosotros aquí? Tú puedes decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer para que eso no es para mí? Tú puedes estar diciendo, bueno, es que eso es para la gente que realmente sabe. Hay gente que dice, no, es que eso es para la gente que sabe. No es que eso es para la gente que no tiene ningún error, ¿verdad? Gente que no tiene pecado, no, yo soy pecador, dice la gente. Pues fíjate que Dios dice que a lo más vil escogió Dios para avergonzar a lo más santo, y a lo más insignificante escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. Cuando Él dice aquí, yo el más insignificante de todos, significa que mira, tenemos esperanza tú y yo, porque el apóstol Pablo, ¿quién era? ¿Verdad? Pero es el Dios, aquí podemos entender de que Dios no tiene aquel pensamiento que el hombre tiene para poder seleccionar a las personas. Dios sabe muy bien, a veces no podemos nosotros aparentemente a nuestros ojos, las personas no tienen la cualidad, no tienen no están descalificadas y descualificadas, ¿verdad? Para poder obtener algún propósito en su vida, pero Dios conoce nuestro futuro. Dios nos conoce perfectamente desde la eternidad. Entonces dice ahí, yo el más insignificante de todos, dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo en primera instancia? De predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo. Para eso fue llamado el apóstol Pablo. Es por eso que nosotros allá en el libro de los Hechos tú puedes ver los viajes del apóstol Pablo, a donde es que en todos los lugares donde él anduvo predicando el evangelio, ¿verdad? Porque ese fue el propósito principal, y asimismo somos tú y yo. Dios nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue la orden que Jesús dio a todo hijo de Dios, y ese es nuestro objetivo principal. Ese es el objetivo principal de toda iglesia, de toda persona que está dentro de una iglesia, ¿verdad? Es de ir y predicar el evangelio. Y yo lo decía, no hay necesidad de ser
tan grande la cosa, ¿verdad? Dios nos va llevando de poco a poco, ¿verdad? En crecimiento de lo que referente a lo que es nuestro llamamiento, pero tú puedes iniciar en tu casa, tú puedes iniciar con tu familia que aún no es cristiana, tú puedes iniciar con los vecinos, tú puedes iniciar con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, a decirles qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, de que Dios es real, de que Dios vive, de que Dios es la respuesta a sus problemas, de que Dios tiene solución y es la respuesta a aquello que le preocupa. Dios puede levantar al enfermo, Dios puede restaurar aquello que se ha derribado en tu vida. Cuando tú vienes y vas declarando quién es Dios en tu vida, eso va sirviendo de testimonio para aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? Y entonces se van acercando. Y esa es una manera de poder predicar el evangelio. Amén. Entonces tú lo puedes hacer de esa manera. Mire que el apóstol Pablo dice, el más insignificante de todos se me fue otorgada la gracia. ¿Verdad? ¿Para qué? Para predicar a las naciones. Imagínate, diciendo esto el apóstol Pablo. Y así Dios mira cómo lo ha utilizado, que cuántas cartas ha escrito el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver aquí más adelante, allá en Efesios 3:9, dice, para dar a conocer los misterios del evangelio de Cristo Jesús. Y dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Y cuál es ese plan? Aquí dice un plan oculto, para dar a conocer un plan oculto. ¿Y cuál es ese plan? Es el plan de Dios, es el plan que Él destinó desde la eternidad, de que todos nosotros tenemos una oportunidad de vida eterna en Él. Amén. Que todos nosotros podemos venir a Jesús y iniciar una nueva vida en Él, en que todas las cosas viejas pasan, en que todo pecado es borrado cuando tú vienes a Dios. Entonces ese es el plan perfecto del cual el apóstol Pablo habla, que va a dar a conocer. ¿Y qué más? Dice, el plan de Dios, dice que dar a conocer la finalidad de ese plan de Dios. En Efesios 3:10 dice, el fin de todo esto es de la sabiduría de Dios en toda su diversidad. Se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Es dar a conocer la sabiduría de Dios que está implícita en toda su creación desde la eternidad. ¿Y quiénes somos los que lo dan a conocer? La iglesia. ¿Por qué dice aquí la iglesia? Porque la iglesia es la que conoce a Jesús. La iglesia es que conoce a Dios y la iglesia es la que tiene esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de aquellos a quienes Dios se ha hecho manifiesto. ¿Verdad? Dar a conocer lo que es la sabiduría de Dios en poder venir y realizar toda la creación, a dar a conocer la sabiduría en todas las diversidades entre la creación, en cómo puede venir y poder ser utilizada por aquellas personas que gobiernan, por aquellas personas de autoridad. Necesitan la sabiduría de Dios. Amén. Como el rey Salomón, vemos el rey Salomón, el ejemplo de la palabra de Dios, el rey Salomón que dice, ¿qué fue lo que Dios le pidió? Imagínate que vino el Señor le dice, ¿qué quieres que yo te otorgue? Me pregunto ahí en tu vida ahorita, ¿qué pedirías tú? Si el Señor se te presenta y te dice, mira, ¿qué quieres que yo te otorgue? ¿Qué le pedirías tú? Yo creo que todo depende de las necesidades y del pensamiento que tengamos. Pero mira qué bueno el apóstol, Salomón, el rey Salomón, lo que pidió fue sabiduría. Dice, sabiduría para poder gobernar este gran pueblo que tú me has dado, le dijo al Señor, ¿verdad? Entonces te das cuenta qué importante es la sabiduría de Dios para poder llevar bien nuestra vida, para poder tomar esas decisiones correctas, para poder entender que Dios está implícito en todo, porque lo que nosotros vemos fue creado a través de la sabiduría que Dios ejerce, y es Dios quien nos otorga esa sabiduría a nosotros, ¿verdad? Entonces, dice aquí, hay que dar a conocer lo que es la sabiduría de Dios, dice. También dice, a dar a conocer que que en Él tenemos libertad de toda condenación, y está en Efesios 3:12. Dar a conocer que en Él tenemos libertad de toda condenación. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros fuimos libres de toda condenación, de todos nuestros pecados, de todo lo que nosotros fuimos
a través de su sacrificio en la cruz, recordamos eso, ¿verdad? Siempre este es el eje principal de todo lo que es el mensaje de la Biblia, que Jesús vino y se entregó por nosotros y ahora somos libres a través de Él. Somos libres de esa condenación, somos libres de ese pecado, somos libres, ¿verdad? A través de Él. Y eso está más que claro, creo que no hay mucho de dónde explicar más aquí. ¿Mediante qué? Mediante la fe de creer en nuestro Dios. Ahora, ¿qué más? Tiene otro propósito y es de interceder por los santos. Esto está en Efesios 3, del 16 al 20. Efesios 3, del 16 al 20. Vamos a leerlo acá. Dice de la siguiente manera. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, las fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto a todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, en fin de que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hasta ahí llegamos. Entonces dice ahí, ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo? Primeramente, dijimos ahí, en dar a conocer quién es Dios, en llevar el evangelio a todas las naciones, en dar a conocer lo que es la sabiduría de Dios para que las personas puedan venir y obrar a través de esa sabiduría. Pero también dice que interceder por los santos. ¿Con qué fin? Porque dice que por medio del Espíritu Santo, dice, reciban la fortaleza. Recordamos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza, es el que nos da esa fortaleza. ¿Y por qué dice esto aquí? Porque recordamos que los efesios andaban buscando a los hechiceros. Ellos andaban buscando a los brujeros. Andaban buscando una respuesta. Y entonces él decía, yo intercedo a Dios para que ustedes realmente sean llenos del Espíritu Santo y que comprendan que Él es el que los consuela, que Él es el que le ayuda, que Él es el que le guía. En otras palabras, que Él es el que le orienta y que en Él tienen todo lo que necesitan. Él es el que los consuela. Entonces dice aquí, para que encuentren consuelo y fortaleza en el Espíritu Santo, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. O sea, por creer en Jesús, no creer en otros dioses. Recordamos que estaban adorando a la diosa Diana, ¿verdad? Para que no vean otros dioses, sino que tengan esa confianza en aquel que ustedes le dieron la oportunidad de entrar en su corazón, que se llama Cristo Jesús y que tiene todo el poder para poder otorgarles lo que necesitan, ¿verdad? Entonces eso le estaba diciendo a ellos, y lo mismo nos dice a nosotros. Tú no tienes necesidad de ir a un brujero. Tú no tienes necesidad de ir a un hechicero, porque Dios tiene suficiente poder para poder rescatarte de todo lo que te esté pasando a ti. Él puede sanarte, Él puede liberarte, Él puede proveerte lo que tú necesitas, pero tú necesitas tener fe en que sí es, ¿verdad? Porque si tú no tienes fe, pues las cosas no se hacen posibles. Dice que todo es posible para los que tienen fe. Dice la palabra de Dios, para los que tienen fe, todas las cosas les son posibles. Si tú tienes fe en Dios, si tú tienes fe que Él te puede sanar, si tú tienes fe que Él te puede otorgar la oportunidad que necesitas, si tú tienes fe en Él, tú puedes hacer realidad de lo que estás esperando en Dios, ¿verdad? Dios es tu fortaleza, Dios es tu consuelo, a Él tienes que acudir, ¿verdad? No a otra fuente. Dice, para que puedan comprender la dimensión del amor de Dios para la humanidad. El amor de Dios dice que es inmenso, es alto, no lo podemos ni entender, no lo podemos ni comprender, de que el amor de Dios sea tan así, de poderse ofrecer Él en una cruz para salvar a sus hijos. Entonces eso no es incomprensible, amén. Es incomprensible eso, pero así es el amor de Dios. Dios te ama tal y como tú eres. Porque Él te ama a ti como persona, pero no ama el pecado que hace la persona. Amén. Dios detesta ese pecado, Dios abomina ese pecado porque ese pecado te aleja de Dios. Pero Él te ama como persona porque Él te hizo. Y eres criatura de Dios. Para aquellas personas que no tienen a Jesús, tú eres criatura de Dios. Él te hizo, Él te creó, eres creación de Él.
pero cuando ya te conviertes a Dios, Él te hace tu hijo, y aún así siendo hijos fallamos, ¿verdad? Pero Él ve los errores, pero está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros hacemos conciencia de nuestras acciones y nos arrepentimos ante Él. Él siempre nos espera con los brazos abiertos para podernos abrazar, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso, que nosotros vengamos y reconozcamos nuestro error para poder obtener el perdón de nuestro Dios y su misericordia ante todo aquello que pueda acontecer. Dios abomina y detesta el pecado, pero ama a la persona porque es su creación. Amén. Él no te hizo a ti, no me hizo a mí para estar pecando. No es ese nuestro objetivo. Estamos hablando de propósitos aquí. Nuestro propósito no es venir a este mundo a pecar, a fallarle a cada instante al Señor, haciendo las acciones que a Él le desagradan. Ese no es el objetivo que Dios nos dio para nacer acá. El objetivo, el propósito es para venir a demostrar quién es Él, para demostrar quién es su gloria, para demostrar qué es lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Ese es el propósito, ¿verdad? Darle a conocer a Él y agradarle, ¿verdad? Con nuestra vida. Entonces dice ahí, tenemos libertad en Él, porque Él pagó su precio en esa cruz para salvarnos a nosotros de todo pecado y de toda condenación. Amén. Y también dice que vino a interceder, vino a interceder por los santos, dice ahí, esto ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Dice, para que sean llenos de la plenitud de Cristo, está ahí en el versículo 20, dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos, a pedir por el poder de que obra eficazmente en nosotros. ¿Para qué? Dice ahí, para interceder, para que reciban fortaleza, para interceder, para que por fe, ¿verdad?, Dios habite en sus corazones, para interceder, para que puedan comprender la dimensión del amor de Dios y para que puedan ser llenos de la plenitud de Cristo en su corazón. En pocas palabras, no necesitan nada más que Dios en su vida. Eso significa. Ese es el propósito del apóstol Pablo, de interceder por las personas para que comprendan que no necesitan nada más en su vida que nada más tener el respaldo de Dios, el amor de Dios en su vida, ¿verdad? La fe de creer en Él. Y ya para terminar, vamos a ver aquí que el otro propósito es fundamentar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la fe y en el conocimiento a Dios. Dos aspectos, en la fe y en el conocimiento a Dios. En eso iba a fundamentar la iglesia de Éfeso. Y vemos aquí que eso está en el 4 del 13 al 15. Dice así del 13 al 15. De este modo, dice, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Dios, o se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia de artífices, de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos para ser en todos como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. ¿Con qué finalidad es que iba a fundamentar? Dice, en primer lugar, para que seamos unidos en la fe. Que todos tengamos en la fe en nuestro Dios y creamos la misma cosa. En el conocimiento del Hijo de Dios, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hizo para nosotros? ¿Qué es lo que dice la Biblia de Dios? Amén. Dice, para que la humanidad perfecta sea semejante a la estatura de Cristo. Es por eso que Él creó los 5 ministerios, para que en los 5 ministerios, esas personas que están contempladas en los 5 ministerios, nos van discipulando, ¿verdad? Lo van discipulando cada quien en su área, para que nosotros podamos crecer en esas 5 áreas, ¿verdad? Para que podamos nosotros crecer y poder obtener lo que es la semejanza de Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, para que podamos alcanzar ese propósito y fundamentados en una doctrina sólida, que significa cuando tú conoces bien la persona que tiene conocimiento acerca de algo, nadie lo engaña. Amén. ¿Cómo yo puedo venir y decir, mire, el doctor, ¿verdad? Vamos a sacar este ejemplo ahora, porque doctor, mire, esa cirugía la tiene que hacer de esta y esta otra manera. Eso no es así como usted lo hace. Y yo no soy doctora, pero yo le vengo a decir al doctor cómo debe ser una cirugía.
¿Quién conoce de cirugías ahí? El doctor que es cirujano. Él conoce qué es lo que va a hacer, él conoce cómo va a ser la herida, él conoce qué es lo que va a emplear, los implementos y todo lo que va a hacer. Él es el que conoce de ello. Entonces dice ahí, entonces yo no le puedo, mire, me va a decir, mire, discúlpeme, pero usted no conoce de cirugía. El que ha estudiado medicina soy yo, me va a decir, ¿verdad? Y está en su completa, tiene razón en ello. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento. Asimismo somos nosotros los hijos de Dios cuando conocemos este libro llamado Biblia. Por eso es que te digo, básate en esto. No te vayas a otra cosa, antes es la Biblia. Amén. Porque cuando tú conoces la Biblia y te vienen a hablar de otras cosas y dicen, no, pero es que eso no está escrito en la Biblia. Es por eso que yo hago tanto énfasis en la lectura de la palabra de Dios. Tú puedes decir, ¿por qué todos los años? ¿Y por qué todos los...? Es que entre más tú tienes relación y no importa cuántas veces la hayas leído completa, pero cada vez que tú la lees siempre hay algo diferente que Dios te habla. La palabra de Dios es así. Tienes que entender dos cosas. Uno es que cuando tú lees la porción bíblica la puedes leer en un momento y te dice algo. A los años, a los días puedes venir a leer la misma porción bíblica y te dice otra cosa. Ese es en primer lugar. ¿Por qué? Porque vive y eficaz. Además, puedes entender esta situación. Yo le puedo decir, mire, léame usted esta porción bíblica como lo que estamos leyendo ahorita. Efesios, ¿verdad? Efesios 4 del 13 al 15. Tú puedes entender de una manera esto y Dios me puede dar a entender a mí de otra manera lo que expresa ahí. Por eso es importante escuchar a varias personas. Porque Dios nos habla a cada quien de acuerdo al momento, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que Dios quiere dar a conocer. El problema que hay en una iglesia de aquí de El Salvador no es el mismo problema que hay en una iglesia de Estados Unidos, no es el mismo problema que hay en una iglesia de Canadá, no es el mismo problema que puede haber en una iglesia de las regiones de África. Son culturas diferentes, son problemas distintos, es la misma escritura, pero todo se aplica. Entonces no puedo yo venir, ¿verdad? Y decir, esto es generalizado y es así. Pero es necesario conocer la palabra de Dios para que cuando venga alguien a decirte algo contrario digas, no, eso no está escrito en la Biblia, entonces eso no es cierto. Porque la persona que está acostumbrado a que solo escucha y no lee, es zarandeado, dice aquí, que va de aquí para allá, como leer ahí, ¿verdad? Que es manipulado. Le dicen en alguna fuente aquí que ni siquiera tiene que ver la Biblia y dice, pues es cierto. No, porque no ha leído. El que lee refuta. El que lee puede refutar alguna mentira, puede refutar argumentos que van contrarios a lo que está establecido en la palabra de Dios. Ese es el que conoce. Y es que por eso debemos de conocer, debemos de leer, es importante el conocimiento, como también es importante el discernimiento de la palabra de Dios, porque este no es un cualquier libro. Esto no es como que vas a leer un cuento, no, este es un libro que tiene que ir, que tienes que venir y leerlo de acuerdo al Espíritu Santo. Tienes que orar para poder entenderlo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, por eso te dice aquí, el conocimiento nos genera una base sólida doctrinal de la cual nosotros no vamos a ser movidos cuando vengamos y escuchemos una corriente diferente de conocimiento, diferente a lo que nosotros ya sabemos de que es de Dios. Amén. Por eso dice aquí, para fundamentar, ¿verdad?, lo que es el conocimiento sólido doctrinal y para alcanzar una madurez espiritual. Qué importante es la madurez espiritual. ¿Y qué es eso? La madurez espiritual es la capacidad que tú tienes para ver crecer a tu hermano y no sientes envidia de ello. La madurez espiritual es que no le pones tropiezo a la persona que va ejerciendo su ministerio. ¿Por qué? Porque sabes que tú tienes tu propio ministerio. La madurez espiritual es aceptar a tu hermano que va bien, es aceptar a tu hermano con sus habilidades, con sus deficiencias, pero que tú entiendes que todos estamos en el mismo proceso y que a Dios se te entregó tu propósito como a mí se me entregó mi propósito. Tú tienes un propósito, yo tengo mi propósito. De repente no se parecen o tal vez tengan similitud, pero cada quien lo hacemos de manera diferente. Amén. ¿Por qué? Porque somos únicos. Mira, por más que una persona pueda tener parecidos, por más que una persona te pueda recordar a alguien, no es la misma persona. Somos personas diferentes. Amén. Somos personas distintas. A Dios nos hizo todos únicos. De repente tú puedes tener quizás como la misma asignación que yo, pero tú lo vas a hacer diferente a lo que yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque somos únicos. Amén. Somos diferentes. Somos únicos en todo lo que nosotros hacemos. Amén.
Entonces por eso dice Dios aquí, qué importante es la madurez espiritual, porque la madurez espiritual te evita andar levantando cizañas. La madurez espiritual no anda provocando pleitos. La madurez espiritual reconoce la virtud de otro. La madurez espiritual reconoce que la persona tiene derecho a ejercer también su ministerio, ¿verdad? La madurez espiritual reconoce que todos tenemos una equidad ante Dios. Nadie es más, nadie es menos. Todos tenemos la oportunidad de ejercer un propósito en Dios. Y eso quita la discordia. ¿Quién es la persona indicada para levantar discordia? Satanás. ¿Y sabes por qué lo hace? Cuando tú estás viendo lo que hace otro hermano, cuando tú estás distraído, porque eso te distrae, cuando te pone una tentación, eso te distrae, te desvía del camino correcto, te mantiene distraído y te estás acumulando en lo que Dios ha dicho de ti. Pero cuando tú tienes madurez espiritual y estás enfocado en lo tuyo, tú vas creciendo, vas avanzando. Al enemigo le pegas una bofetada porque tú vas avanzando, ¿verdad? Y nadie te puede detener porque conoces quién eres. Nadie te puede detener porque conoces tu propósito. Nadie te puede detener porque sabes al Dios a quien sirves. Entonces eres invencible de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tienes a Dios de tu lado. Porque estás sometido a una voluntad perfecta de Dios. Cuando tú conoces quién eres. Qué importante es la identidad y el propósito. Entonces ahora quiero que sepas que tú no has nacido voy a terminar diciendo esto. Tú no has nacido aquí por casualidad. Aquí hay un propósito de Dios en tu vida. Todos nacimos con un propósito de parte de Dios, no de parte de Satanás. Amén. El diablo te ha desviado tu camino muchas veces cuando tú no estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida, es porque el enemigo te ha desviado tu camino. Entonces es momento de direccionarte. Es momento, dice la palabra de Dios, te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Significa que Dios nos va a guiar, va a enderezar nuestros pasos para que nos enfoquemos en el camino correcto que Él ha ideado para nosotros para poder realizar nuestro propósito. Y cuando Él dice, sobre ti fijaré mis ojos, significa que va a estar pendiente de cada uno de nuestros pasos y de proveernos cada una de esas herramientas que necesitamos para poder obtener el propósito por el cual estamos aquí. Amén. Nadie se va antes y nadie se va después de que ha cumplido su propósito. Si tú no has cumplido tu propósito, Dios te protege, Dios te libra, Dios te respalda, Dios te protege de todo mal. Amén. No te pasa nada porque tienes un propósito que cumplir. Pero cuando ya cumpliste tu propósito, y aunque tú estés ahí en lo más protegido de este mundo, pero si ya cumpliste tu propósito, ahí te toca partir con Dios. El propósito de la gente no termina hasta que se muere. Y se muere no porque alguien venga y acelere su muerte, no. Se muere porque Dios quiere que ese sea el momento. Mientras no ha llegado el momento, esa persona pueden ver muchas cosas en su contra, pero ahí permanece. ¿Por qué? Porque hay un propósito que cumplir. ¿Te das cuenta? ¿Qué bendición es esa? Que tú y yo, tú tienes un propósito y Dios te está protegiendo. ¿De cuántas cosas Dios te ha preservado? ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? Estás en la mano de Dios. Amén. Estás en la mano de Dios ahí protegido. Y no te pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un propósito que tú tienes que descubrir. Hay un propósito que tú tienes que cumplir. Porque tú no naciste por casualidad en este mundo. Tú naciste con alguna razón de parte de Dios. No de parte del diablo, no de parte de este mundo, no de parte de tu carne. De parte de Dios. Amén. Así es que ahora pues vamos a orar en este momento para que cada uno de nosotros, así como el apóstol Pablo oraba, ¿verdad? Por los de Efeso, que encontrara cada quien su propósito y que su corazón sea lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar ahorita, pero en primer lugar por aquellos que quieren recibir a Jesús. No terminemos esta serie sin que tú, que no has recibido a Jesús y has escuchado tanto de la palabra de Dios, te quedes sin tener a Jesús en tu corazón. No seas como aquella persona que asiste a una iglesia y solo porque asiste a una iglesia dice que es cristiano, pero en realidad no ha recibido a Jesús. Y no seas de aquellas personas que se van a quedar cuando Jesús venga por su iglesia y van a decir, bueno, pero es que todo el tiempo estuve en la iglesia, sí, pero es que por asistir a una iglesia no te hace salvo.
Tú puedes estar muchos años en una iglesia escuchando palabra de Dios, pero si nunca recibiste a Jesús, te vas a quedar cuando venga Dios por su iglesia. Te vas a quedar cuando venga Jesucristo por su iglesia. Amén. Tú tienes que recibir a Jesús porque es la única garantía de que cuando venga el Señor Jesucristo nos podamos ir con Él. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Tú que quieres recibir a Jesús ahora, repite después de mí. Señor Jesús, gracias por este mensaje que me has otorgado. En este momento, Señor, he reconocido que soy pecador. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento. Yo te entrego ahora mi corazón. Quiero que tú mores en él. Que lo selles con tu Espíritu Santo para yo tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén y amén. Muy bien, te felicito por lo que acabas de hacer. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, ya no eres lo que eras. Ahora eres una nueva criatura en Dios. Todo tu pasado ha sido borrado y ya tienes un nombre nuevo en el libro de la vida. Busca una iglesia donde congregarte. Hoy es domingo, ve a la iglesia más cercana de tu casa, ¿verdad? O dile al Espíritu Santo, háblale al Espíritu Santo, ¿dónde puedo ir? Y Él te va a poner en tu corazón a qué iglesia debes de asistir. Ve y a la iglesia, congrégate con tu familia, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Que tú te congregues para que puedas familiarizarte con la gente que está hablando el mismo lenguaje de Dios, amén. Entonces, y que puedas involucrarte en el servicio a Dios en una iglesia, para que puedas crecer de esa manera como lo hemos hablado ahora, ¿verdad? Para crecer espiritualmente. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a orar para despedirnos, así que acompáñame a orar también. Bendito Señor, gracias. Hemos culminado lo que es esta serie, las iglesias del apóstol Pablo, y hemos enfocado lo que es la iglesia de Éfeso. Así que mi Señor, muchas gracias por habernos otorgado este manjar, este banquete que día a día hemos ido comiendo espiritualmente. Así que mi Señor y Dios, te pido por cada persona que ha escuchado que esta palabra no se pierda, sino que esta palabra se cumpla en la vida de cada persona que me ha oído y que genere ese fruto para lo cual ha sido enviada, Señor y Dios. Te ruego, Padre mío, que guardes y protejas a toda persona en esta semana que viene, Señor, en sus vidas, en sus ocupaciones, que seas tú bendiciendo, Señor, cada una de las facetas de su vida. Bendice a aquel que sale a trabajar, bendice a aquel que sale a estudiar este día, que así como sale de casa, tráelos con bien de nuevo, Señor, a sus hogares para encontrarse con sus seres queridos, Señor. Bendice a aquel que esté enfermo, levántalo de su cama, Señor, restaura esa salud. Así que, Señor, en este momento te agradecemos por todo lo que nos has regalado en esta serie, Señor. Y gracias, Señor, nos encomendamos este día de principio a fin, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendice cada lugar donde se reúne la gente a compartir tu palabra, Señor, donde están adorándote, sé tú siendo presencia y manifiesto, Señor, en cada una de esas iglesias. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bien. Muchas gracias por haberme acompañado en lo que es esta serie. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Bueno, nos vemos, si Dios lo quiere, en vivo el día miércoles, ¿verdad? Vamos a estar en vivo nuevamente. Y bueno, estos días, si tú quieres escuchar más palabra de Dios, pues ve a YouTube o en las redes sociales donde pues estoy compartiendo. En YouTube ya están los mensajes, tal vez unos que no he podido compartir todavía, ya están algunos ahí en YouTube completos. Así que te invito a que vayas ahí, búscame como Pastora Janet Enríquez y ahí vas a encontrar los mensajes ya a diario, ¿verdad? Los que están ahí en YouTube. Así que ahí lo puedes ir a escuchar. Así que muchas gracias por haberme honrado con tu presencia y nos seguimos viendo, ¿verdad? El día miércoles, si Dios lo permite, con otra intervención más, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.